La mayoría. Tampoco. Hola, hola chicos, buenos días, bienvenidos. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal de vacaciones? Espero que todo bien. Qué bueno que están de regreso. Gracias por estar puntuales, ¿verdad? Hola Ileana, buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase de este día, donde vamos a tener un refuerzo. Eso es lo que he planificado, ¿verdad? Un refuerzo de todo lo que hemos visto en el periodo 3. Y así nos preparamos para lo que son los exámenes que comienzan la próxima semana. Así que es el momento de que si usted tiene alguna duda o usted quisiera
que resolver un ejercicio en específico. Este es el momento para poder hacer eso, ¿verdad? Para poder solventar las dudas o para ponernos a resolver algún ejercicio que usted tenga duda de cómo se hace. Recuerde, los temas que hemos visto tienen que ver con la cinemática, ya los voy a detallar más adelante. Ahorita quiero comenzar con la parte socioemocional. Y esta semana nos toca hablar acerca de técnicas sobre el manejo del estrés. Me parece un tema súper apropiado, sobre todo porque vamos a exámenes y algunos nos dan nervios, ¿verdad? Los exámenes y nos ponemos estresados. Así que quiero compartir con ustedes un video cortito en el que habla acerca de esto, de el estrés académico, que es lo que más nos genera a nosotros problemas, ¿verdad? De salud o de ansiedad, etcétera. Quiero que se fijen en cuáles son las causas que lo originan y cuáles son los tips que dan, y luego vamos a compartir cuáles son algunos consejos de lo que ustedes hacen para controlar el estrés. Veamos. El estrés es parte de la vida de un estudiante. De hecho, cualquier estudiante que se preocupa por los exámenes sufre algún tipo de estrés académico. Sin embargo, debes recordar que el estrés existe por un motivo y que tú eres quien elige si quieres que te afecte negativamente o que te ayude a mejorar tu estudio. Pero bien, definamos entonces qué es el estrés académico. Se define como una reacción de activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos. Manifestaciones físicas. Corresponden a los síntomas que se generan en nuestro cuerpo frente a los estresores habituales, y algunos de ellos son somnolencia o mayor necesidad de dormir, cansancio y fatiga, dolores de cabeza o jaquecas, dolor de estómago y o colon irritable, dolor de espalda, taquicardia o palpitaciones fuertes, aumento o disminución del apetito, resfríos frecuentes, dificultades para dormir. Manifestaciones psicológicas y emocionales. Son las reacciones emocionales y cognitivas que tenemos frente a situaciones de estrés. Para combatir el estrés, primero debes entender las razones que lo causan, para así establecer métodos que te ayuden a sentirte mejor cuando éste se presenta. Diversos estudios han puesto de manifiesto algunas explicaciones comunes del estrés académico. 1. Falta de planificación y organización. 2. Presiones externas por alcanzar buenos resultados. 3. Competitividad con otros compañeros. 4. Bajos niveles de motivación. La diferencia entre un estudiante que se siente abrumado por el estrés y otro que lo utiliza para centrarse y alcanzar mejores resultados es su forma de reaccionar al enfrentarse a dificultades. A continuación, te presentamos algunas técnicas que puedes usar para esas sensaciones negativas y centrarte en tus objetivos de estudio. Aunque puede que ahora no te encuentres en un momento de estrés, nunca viene mal conocer estos puntos para cuando llegue el momento. Toma nota. Sorprendentes trucos para combatir el estrés. 1. Escucha música clásica. Puede generar un entorno de estudio positivo y productivo, debido a que mejora tu estado de ánimo y te incentiva a estudiar de manera más efectiva. 2. Date un paseo. Muchos estudiantes pasan los días previos a los exámenes sentados frente a libros o apuntes sin realizar ninguna otra actividad. Sin embargo, investigaciones científicas han demostrado que realizar ejercicio moderado ayuda a estimular la memoria y la energía del cerebro. 3. Reemplaza el no puedo y libérate de todo. A veces necesitas hablar con alguien,
y otras necesitas gritar y liberarte de toda la presión que llevas dentro. Descubre lo que necesitas y libérate. 4. No a las distracciones. Seguro que ni siquiera te das cuenta del número de veces que miras Facebook, Instagram, Twitter o cualquier otra red social durante el día. Cuando sumas todas estas veces, acumulas una cantidad de tiempo considerable que malgastas durante tu día. 5. No te olvides de tener tiempo para ti. Vamos, dedícale tiempo a tu mente. La meditación es uno de los medios más efectivos para tomarnos un descanso y mirar al estrés desde una perspectiva diferente. 6. Planifica tu rutina de estudio. Puede que no te parezca tan sorprendente, pero lo que sí es que lo es. Ok, chicos. ¿Qué les parece el video? ¿Qué me pueden decir ustedes en cuanto a las Buen día. técnicas que ustedes usan para controlar el estrés? ¿Alguno de ustedes hace algo de lo que proponía el video o hace algo diferente? A ver qué me dicen. ¿Qué me dice Cindy, por ejemplo? ¿Qué haces tú para controlar el estrés? Buenos días, señor. Hola, buenos días. Pues yo por lo menos dejo de ver tele y tal vez a veces me pongo a escuchar música o si Ajá. no, pongo a hablar con mi mamá. Ah, perfecto. No sé si estaban ahí, ¿verdad? Que dice que puedes hablar con alguna persona o que puedes distraerte escuchando música, viendo películas o viendo tele. Perfecto. ¿Y qué hace Andrea? Andrea Romero. Bueno, señor, yo intento más que todo dejar de pensar en eso que me estresa o molesta y trato de llevarlo con calma, aunque a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Pero ajá, trato de olvidarlo. Automáticamente el cerebro a veces haciendo otra actividad o riéndome con alguien o jugando algo del estilo que me agrade o haciendo otra cosa que me guste, a veces automáticamente se me olvida y dejo de pensar en eso. Y entonces se me comienza a quitar un poco más. Excelente, gracias. Muy bien, ya veo que sí se conocen a ustedes mismos y saben qué es lo que tienen que hacer para evitar el estrés, ¿verdad? El estrés no es malo porque nos ayuda a actuar. Lo que es malo es no saber controlarlo y acumular demasiado estrés, eso sí es malo. Así que les invito a que todos podamos reconocer cuáles son nuestras fuentes de estrés. Eso es súper importante para que primero las evitemos, ¿verdad? Tratemos de controlar lo que podemos controlar. Siempre van a haber situaciones que no vamos a poder controlar y es ahí donde tenemos que practicar estas técnicas que hemos aprendido ahora y las que ustedes ya tienen mucha experiencia en practicar. Así que gracias por haber compartido, chicos. Vamos a continuar entonces con nuestra clase, ¿verdad? Primero les voy a compartir la guía de esta semana. La guía de esta semana está el temario del examen. También ya se les va a compartir a sus papás o ya se les compartió a sus papás y a ustedes. Pero aquí lo pueden tener, ¿verdad? Y también está un pequeño recordatorio de algunos temas y algunas propuestas de ejercicios para que ustedes puedan practicar lo que vamos a tratar de hacer en esta clase. Les comparto aquí. Vale. Los temas son estos que están aquí. Comenzamos viendo lo que eran los conceptos básicos de cinemática. Recuerdan que hablamos de qué iba a ser para nosotros un móvil, con cuáles características, qué iba a ser ¿cómo se llama esto? El marco de referencia, cómo manejarlo. Entonces, todos esos conceptos no es que yo les voy a hacer preguntas específicas de qué es un marco de referencia, etcétera, sino que van a ir implícitos en las otras preguntas que usted
va a tener que enfrentar a la hora de hacer el examen, ¿verdad? Luego vimos la diferencia entre distancia de desplazamiento, rapidez y velocidad. Esto sí se lo voy a examinar conceptualmente, aplicando el concepto más que se lo aprendan de memoria. Así que hoy vamos a recordar cuál es ese concepto. Vamos a tratar de hacer algunos ejercicios que nos van a preparar para poder dar respuesta a lo que van a ver en el examen, ¿verdad? No es que sean exactamente las mismas preguntas, pero si usted puede resolver a esto sin dificultad, va a poder resolver fácilmente lo del examen. Hablamos de proporcionalidad, gráficos y ajustes. Aquí igual, ¿verdad? No voy a examinar el tema así como la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Pero hemos visto gráficos del MRU, del MRUV, y ahí usted puede ver el tipo de relación que existe entre las variables. Más adelante sí vamos a usar ese tema un poco más específico. Luego hablamos de la convención de signos. Esto creo que hay un par de preguntas específicamente de eso. ¿Qué pasa si la velocidad va para este lado y la aceleración va para este? El auto se va deteniendo, va acelerando. Por ejemplo, se me ocurre. Pero es importante que lo maneje también para resolver ejercicios. Luego hablamos del MRU, de los gráficos de ese movimiento, del MRUV, los gráficos también de ese movimiento, y esos son los temas que hemos visto en este periodo. Así que vamos a la acción ya, ¿verdad? Recuerde de, si tiene alguna duda, pueda preguntarla, que para eso es este espacio y para poder recordar lo que vimos, ¿verdad? Sí. Híjole, se me perdió el resto de la guía, ahí está. Aquí les dejo también algunas otras ideas para descargar estrés. Comencemos entonces. Veamos primero los conceptos preliminares. Posición, ¿qué es la posición? ¿Cómo la ubicamos? A ver, alguien que me quiera hablar de la posición, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo es un vector? ¿Cómo es que encuentro los signos que le voy a poner a la posición? ¿Cómo la decido? ¿Alguien se acuerda? Nadie. Vaya. Me van a tener que ayudar, chicos, porque el repaso lo vamos a hacer entre todos, no solo lo voy a hacer yo, ¿verdad? Les voy a recordar un poquito esto de la posición. Vamos a ver, necesito una línea recta aquí. Y recuerde que todo, tanto la posición, la velocidad y la aceleración, son vectores. Y por ser vectores, yo tengo que indicar el sentido del vector. Ese sentido yo lo indico a través de los signos. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo de cómo voy a poner los signos de cada uno de esos vectores. Por ejemplo, para la posición, lo que yo hago es hacer una recta numérica, ubicar el 0, y a partir de ahí cualquier posición a la izquierda es negativa, cualquier posición a la derecha es positiva. Yo decido a dónde poner el objeto que voy a estudiar. Generalmente el consejo es que lo ponga en la posición 0, a menos que el ejercicio le diga otra indicación. Si le da otra indicación al ejercicio, tiene que seguir la indicación del ejercicio. Por ejemplo, que le dijera un auto que parte de la posición menos 10 metros, entonces ahí ni modo, ¿verdad? Se va a tener que venir a la izquierda de su 0, ubicar el menos 10, y poner ahí el móvil. Y a partir de ahí, decidir hacia dónde se mueve, decidir hacia dónde va a ir la velocidad, la aceleración, dependiendo del tipo de ejercicio que usted le estén dando, ¿verdad? Así es como lo vamos a decir.
La posición se indica con la letra X, ¿verdad? Porque estamos hablando de movimientos horizontales. Entonces, lo hacemos sobre una recta numérica horizontal. Quiere decir que es el eje X. ¿Qué más le puedo decir de la posición? Se expresa en unidades de longitud. Eso es súper importante que usted pueda distinguir las unidades, porque a veces el enunciado, como ya le he dicho anteriormente, el enunciado no le dice a usted un auto está en una posición de tanto, sino que solo le dice un auto empieza en 10 metros, pero como usted ve metros, la longitud es posición, entonces inmediatamente sabe de qué datos se está hablando. Así que eso es importante, recuerde las unidades. Preguntas con la posición, chicos. ¿No hay preguntas? Vale, vamos entonces con la otra parte, la velocidad. La velocidad bien es un vector, así que también van a llevar signos. ¿Cómo hacemos para poner los signos de los vectores? Lo que hacemos es bien sencillo, este vector velocidad. Lo que hacemos es que ubicamos nuestro objeto, ¿verdad? Y decidimos hacia dónde se va a mover. Si mi objeto se mueve hacia la derecha, entonces la velocidad va a ser positiva. Si yo decido, no, yo no quiero que mi objeto se mueva hacia la derecha. Yo quiero que mi objeto se mueva hacia la izquierda. O si el ejercicio le dice un auto que se mueve hacia la izquierda, pues ahí ni modo, ¿verdad? No podemos hacer nada en contra de lo que el ejercicio ya nos dice que hagamos. En esa ocasión, la velocidad será negativa. No importa la posición en la que el auto esté, solo importa hacia dónde se mueve para el signo de la velocidad. Otra cosa importante es que usted pueda saber qué significa la velocidad. Si a mí me dicen que la velocidad de un auto es de 10 metros sobre segundo, ¿qué significa eso? A ver, ¿quién de ustedes me quiere ayudar? A ver. Escogemos un voluntario. Vamos a ver. Como las niñas ya participaron, le vamos a pedir a Edwin Alexander. Hola Edwin, buenos días. ¿Me puedes decir en cuanto a la velocidad? ¿Qué significa que te den un número de que la velocidad de un auto es 10 metros sobre segundo? Señor, que no es, no sería que el auto avanzaría 10 metros por cada segundo. Correcto, eso es. Significa que el auto se está moviendo 10 metros cada segundo, está cambiando de posición 10 metros cada segundo. Eso es lo que significa la velocidad. El cambio de posición. Ese concepto es súper importante y ese lo voy a examinar, así que tiene que comprenderlo, ¿verdad? Comprenderlo para poderlo aplicar, que es la forma en que lo voy a examinar, como algo aplicado. Entonces, si a mí me dicen que la velocidad de 10 metros sobre segundo, me pregunto, mire, ¿y en el segundo 2 a dónde va a estar? ¿En qué posición? Perdón, pero ese no sería un número 2 en la posición, sino que sería en el tiempo. Entonces, si a mí me dicen, en el tiempo 0 está en 0, se mueve hacia la derecha, ¿y a dónde va a estar en el segundo 2? Sin necesidad de más datos, como la velocidad de 10 metros sobre segundo, en el segundo 1, él va a estar en la posición 10 metros. Y en el segundo 2, va a estar en la posición 20 metros, ¿verdad? Porque va cambiando la posición 10 metros cada segundo.
Excelente respuesta. Gracias por ayudarme con eso. Entonces, ya vimos cuál es el significado de la palabra velocidad, cuáles son los signos, cómo vamos a escoger los signos de la velocidad. ¿Alguna pregunta, chicos, en cuanto a este concepto? Entonces, vamos finalmente con lo que es la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Imagínense que el ejercicio a mí me dice, un auto va desacelerando a razón de 1 metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué significa que un auto vaya desacelerando a razón de 1 metro sobre segundo cuadrado? Vamos a ver quién me puede ayudar. Mónica, Roxana, ¿me puedes ayudar recordando qué es la aceleración? Hola, Mónica. Señor, lo escribí en el chat. Gracias. Perfecto, no importa que no tengas micrófono. Si lo puedes escribir, está bien. Y si no te acuerdas, solo me pones no me acuerdo y ya alguien más te ayude. Ah, Dara ya había contestado que la velocidad es el cambio de posición en el tiempo. Ah, no, Dara ya contestó que es la aceleración. Gracias, Dara, por ayudarle a Mónica. Excelente, la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Muy bien. Entonces, si a mí me dice el auto va desacelerando, significa que va perdiendo velocidad. ¿A qué tasa va perdiendo velocidad? A una tasa de 1 metro sobre segundo cada segundo. Es decir, si en el segundo cero, cuando yo empiezo a estudiar el movimiento, la velocidad de mi auto es 10 metros sobre segundo, este es en el segundo cero. En el segundo 1 ya perdió 1 metro sobre segundo. Así que sería 9. Y en el segundo 2, 8. Y en el segundo 3, 7. Y así sucesivamente. Entonces, la aceleración me indica el cambio en la velocidad. Las unidades, ya vio usted que son metros sobre segundo al cuadrado. Cualquier unidad de longitud entre cualquier unidad de tiempo al cuadrado. Bueno, como la velocidad ya dijimos que es el cambio de posición en el tiempo, su fórmula es esta, ¿verdad? Cambio de posición en el cambio de tiempo. Este es cuando me pregunten por velocidad media. Aceleración media, entonces sería cambio de velocidad en el tiempo, en el cambio de tiempo. Así vamos a encontrar conceptualmente qué es la velocidad o velocidad media, la aceleración o aceleración media, ¿verdad? Cuando nos pregunten por eso. Los signos van a depender de la fuerza que me está produciendo el cambio en la velocidad. En la misma dirección que vaya esa fuerza, va a ir la aceleración. Por ejemplo, veamos un ejemplo concreto. Mi auto se mueve hacia la derecha, supongamos, o una pelotita, más fácil, ¿verdad? Se está moviendo hacia la derecha. Ahí está el vector que representa la velocidad y me dice que va cada vez más rápido, va acelerando. Entonces, para que la pelotita vaya cada vez más rápido, hay algo que le va empujando, ¿verdad?
Como va empujando, significa que mi vector aceleración también va a la derecha. Así es como hago para escoger hacia dónde va, y como va a la derecha, positivo. También a mí me dicen, en vez de ir más rápido, no, va más despacio. Eso significa que yo tengo algo que se está oponiendo a su movimiento. Ese algo es la aceleración y por ir a la izquierda va a ser negativo. Así es como yo encuentro el signo de la aceleración. Luego vimos rapidez, bueno, distancia y desplazamiento, pero no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna queja sobre posición, velocidad y aceleración. ¿Ya están asimilados esos conceptos? ¿Hay algo que les gustaría saber más? Aparte de lo que ya vimos y repasamos, o pasamos ya al siguiente. A ver. Vale. Si no hay preguntas, entonces vamos a ver qué es la distancia y qué es el desplazamiento. ¿Recuerdan que vimos eso? La distancia, dijimos que si yo tengo un punto aquí y otro punto aquí. Este es mi punto de partida y este es mi punto de llegada. Para llegar al otro punto yo puedo tener una trayectoria, un camino de esta forma. Voy por aquí, doy vuelta y al final llego a mi destino. Si yo puedo sumar toda esa trayectoria, a esa trayectoria se le llama distancia recorrida. Esa sería la distancia. Y el desplazamiento es diferente. Al desplazamiento solo le interesa el punto de inicio, el punto final, y lo une con un vector, ¿verdad? Este vector sería entonces mi vector desplazamiento. Esa es la diferencia entre distancia y desplazamiento, ¿verdad? La distancia sería todo el recorrido y el desplazamiento, el vector que une el punto de inicio con el punto final. Ese es el concepto de cada uno. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las diferencias, la distancia es un escalar, es decir, que solo necesita de un número y una unidad, y el desplazamiento es un vector. Necesita, aparte del número y la unidad, una dirección que se la damos con un signo. Así que podemos tener desplazamientos positivos, desplazamientos negativos. Si estamos trabajando en una horizontal, sería un desplazamiento positivo si el auto cambió de posición yendo a la derecha. Y sería un desplazamiento negativo si el auto cambió de posición yendo hacia la izquierda, ¿verdad? En cambio, la distancia, como es un escalar, esa no necesita signo, así que siempre va a ser positivo. Esa es como la diferencia más grande, aparte de lo que representa cada uno, el concepto de cada uno. Las fórmulas. Vimos que el desplazamiento sería el cambio de posición, ¿verdad? No necesariamente, si es en un movimiento horizontal, me funciona hacer eso. Pero si no, como veremos en los ejemplos más adelante, lo que yo tendría que hacer es ver la figura geométrica y poder encontrar la distancia y el desplazamiento aplicando la teoría que acabo de aprender, que es lo que vamos a hacer a continuación. Luego hablamos de rapidez y velocidad. La rapidez y la velocidad, las diferencias de estas tienen que ver con la distancia y el desplazamiento. ¿Por qué? Porque la distancia es la mamá de la rapidez. La rapidez es distancia entre tiempo. La rapidez
que como buena hija tiene todas las características de su mamá, se parece a su mamá. Es un escalar, no tiene signo, siempre va a ser positiva. Entonces, al dividirla entre el tiempo, yo voy a obtener la rapidez. En cambio, la velocidad es hija del desplazamiento. La velocidad, igual que su papá, el desplazamiento, tiene las mismas características que él. Es un vector, igual que el desplazamiento, y se obtiene dividiendo desplazamiento entre tiempo. Así como son de diferentes el desplazamiento y la distancia, así son de diferentes la velocidad y la rapidez, ya que ellos la originan. Veamos algunos ejemplos antes de pasar a los movimientos, porque los movimientos son un poco más extensos. Comencemos. Aquí sí me tienen que ayudar más para que no se me aburran y para que no solo yo platique, ¿verdad? Veamos ahí. Empecemos con el número 1. Vamos a ver si me ayuda Simón García. Ayúdame, hola hijo, ayúdame y me dices cómo puedo encontrar yo la distancia recorrida y el desplazamiento en el ejercicio 1. La distancia recorrida sería por cada lado del cuadrado Ajá, o del entorno de la figura. perfecto. Quiere decir que como el objeto va de A hasta B, yo voy a sumar 3 metros, más 3 metros, más 3 metros. Perfecto, Simón. Excelente. Eso significa que sería 9 metros, ¿verdad? Esto sería la distancia, como dice Simón. Muy bien. ¿Y el desplazamiento, Simón, cómo lo encuentro? Eso no me acuerdo cómo. Vaya, perfecto. Ya me ayudaste con la primera. Vamos a pedirle a alguien que te auxilie. Vamos a ver. Le vamos a pedir a Jennifer Alejandra. Hola, Jennifer. Hola, hola. No está Jennifer. Vaya, entonces, Marjorie Ramos, si me puedes ayudar con el desplazamiento. ¿Qué le interesa el desplazamiento? Solo le interesa el punto de inicio, el punto final y lo une con un vector. Con ese concepto, ¿cuánto valdría el desplazamiento? Vamos a ver. Gracias, ya me están poniendo ahí. Gracias, Andrea. Dara dice que valdría 3 centímetros, igual que Daniela. Excelente. Vale 3 centímetros, ¿verdad? Porque son metros aquí. Muy bien. Eso significa que yo solo me fijo en el punto de inicio, que es A, en el punto final, que es B, y lo uno con un vector. ¿Cuánto va a medir ese vector? 3 metros. Así que este sería el desplazamiento. Muy bien hecho, chicos. Quiere decir que todos se van a sacar 10 en el examen. Así me gusta. Excelente. ¿Alguien tiene preguntas en cuanto a ese ejercicio? Vaya, hagamos otro entonces. Vamos a borrar esto y nos vamos a ir a otro. Ahí les dejo los demás para que ustedes lo hagan para practicar. ¿Qué les parece si hacemos este número 4? A ver, ¿quién me quiere ayudar con la distancia recorrida? ¿Quién me quiere ayudar con el desplazamiento? ¿Un voluntario?
Si no, le vamos a pedir, Señor, la distancia no sería 48 metros. vamos a ver, 48. ¿Cómo la sacaste? Sumando los 3 lados de 16. Ah, tú estás aquí. Muy bien, ¿sí? Yo quería que hiciéramos este. Sí, que me ayudas con este, con el 4. Ya vi que sí entendés el concepto. Ese mismo concepto vas a aplicar acá. ¿Cuánto te daría la distancia recorrida en este? ¿45 metros? Excelente, muy bien. 45. Como la distancia es todo el recorrido, lo único que hago, ¿verdad? Es 20 más 16, 36, más 5, 46, más 4, 41, perdón, más 4, 45. 45 metros. Sumo todo el recorrido que ha hecho la pelotita. Excelente, gracias por ayudarme. Ahora, ¿quién me ayuda con el desplazamiento? A ver. ¿Cuál es el concepto de desplazamiento? Solo le interesa el punto de inicio, que sería en A. Vamos a poner ahí el puntito. Y el punto final, que sería E. ¿Y luego qué hace el desplazamiento con eso? Lo une con un vector, ¿verdad? ¿Cómo podríamos encontrar eso? No sé si es posible hacerlo. Tendríamos que tener un triángulo. No lo podríamos encontrar aquí. Pero conceptualmente solo es eso, ¿verdad? Lo que tienen que hacer. Gracias por ayudarme a encontrar la distancia recorrida, que es lo único que podemos encontrar. Gracias. Vaya, entonces creo que ya está el concepto de distancia en este punto. Vamos con los otros dos conceptos que aprendimos, que son rapidez media y velocidad media. Me está diciendo que una persona pasea desde el punto A, es este, hasta el punto B. Luego retrocede al punto C. Y de nuevo camina hasta el punto D. ¿Cuál es la rapidez media y cuál es la velocidad media? Les voy a dar unos segunditos para que lo piensen un momento y luego vemos ahí cómo lo resolvemos. Solo 3 minutitos, 5 minutitos, los que necesiten ahí.
Un minutito más, chicos, o si alguien ya lo resolvió, puede ayudarme a ver cómo lo resolvemos. Si no, un minutito más. Vaya, veamos. Primero, ¿cómo voy a encontrar la rapidez media? ¿Qué necesito yo para poderla encontrar? A ver. ¿Qué datos? Está relacionada con la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrerla. Excelente, gracias. Muy bien, tengo que encontrar entonces la distancia, ¿verdad? Distancia entre Estoy tiempo. dando clases, Arma. Rodri. Entonces, veamos cómo la encontramos. ¿Cómo encontramos la distancia? ¿Cómo se define el concepto de distancia? A ver. A ver, chicos. Acabamos de hacer ahí un ejercicio, bueno, 2 ejercicios donde encontramos la distancia. ¿Quién me puede decir con sus palabras qué es la distancia? La multiplicación de la velocidad por tiempo. Ah, pero eso ya es en el MRU. Gracias. Eso es cierto, pero es en el MRU. Ahorita conceptualmente, ¿cómo encuentro la Sería distancia? en el camino recorrido, digamos, de A hasta B, de B a C y de C a D. Excelente. Entonces, como el hombrecito camina de A a B, veamos cuánto recorre desde A hasta B. Y recorrió desde 500 hasta 100, 400 metros, ¿verdad? 400 metros. Luego, dice que de B se fue para C y aquí recorrió. Ah, no, porque aquí no está en... Ahí no está. Volvámoslo a hacer, me equivoqué. Veamos. Desde A hasta B, ¿cuánto recorre? Empieza en 500 y termina en 150. Recorrió 100, 200, 350 es. 350 metros. Luego dice que B se va para C. ¿Cuánto recorrió aquí? 50, 100, 150, 100, 200 metros. Luego de C se va para D. De aquí se va hasta aquí. Y ahí recorre 100, 200, 300, 450. Quiere decir que la distancia total que recorrió fueron 350 metros más 200 metros más 450 metros. ¿Cuánto metros es?
¿Alguno de ustedes tiene el micrófono encendido, chicos? Que está causando interrupción ahí en la clase. ¿Pueden verificar, porfa? Esto les da 1000 metros. 1000 metros. Muy bien, ya tenemos la distancia recorrida. Ahora vamos con el tiempo. ¿Cuánto se tardó en recorrer todo eso? Aquí empezó. De aquí para acá dice que se tardó 3 minutos. 3 minutos. Luego, de aquí para acá se tardó 2 minutos más, ¿verdad? Porque empezó en el minuto 3 y terminó en el 5. 2 minutos. Más, aquí empezó en el 5 y terminó en el 10, 5 minutos. Se tardó 10 minutos en total. Ahora ya solo uso la fórmula. Meto la distancia total, que serían los 1000 metros. Meto el tiempo total, que serían los 10 minutos. Y hago la división. 1000 entre 10 me da 100. La rapidez fue de 100 metros sobre minuto. Muy bien, gracias por los que me ayudaron. Así contestaría a esa pregunta. Ahora vamos con la velocidad media. A ver, ¿cómo encuentro la velocidad media? ¿Qué fórmula uso para empezar? La del cambio de posición con respecto al tiempo. Perfecto. Es decir, el desplazamiento, ¿verdad? Que es el cambio de posición que tú mencionaste. Y el tiempo. ¿Cómo encuentra el desplazamiento? Ajá. A ver, Carla Linet, no te he escuchado este día. Ah, no, sí, yo estaba participando. Vaya, pues puede dejar descansar. Pues. Veamos, dice Diego Josué. De los niños creo que solo Simón ha contestado hoy, vean. A ver, Diego, ¿cómo encuentra el desplazamiento? ¿Qué le interesa el desplazamiento? Solo le interesan 2 puntitos. ¿Cuáles son? Yo enseño, yo puedo. Vaya, Sería todo lo que está recorrido desde el punto A hasta el punto B. Sería excelente. 500 más y de ahí menos 100. Excelente. Gracias. Solo le interesa el punto de inicio, el punto final. Y pasa un vector de ese punto hasta el otro, ¿verdad? ¿Y qué longitud tiene este vector? 100, 200, 300, 400, 500, 600 metros. El desplazamiento entonces sería 600 metros. ¿En cuánto tiempo lo hizo? Ya vimos que lo hizo en 10 minutos. Así que... Señor, pero sería negativo o positivo por el signo del menos 100. Ah, muchas gracias. Tienes razón. Sería negativo, ¿verdad? Porque se está moviendo hacia esta posición izquierda. Así como alguien me dijo al inicio, es el cambio de posición. Al ser el cambio de posición, sería posición final, que es menos 100, menos posición inicial, que es 500. Entonces, si lo hacemos a través de esa fórmula, quedaría menos 600. Gracias por acordarme del signo. Algo súper importante se me estaba quedando. Entonces, al final,
Esto les daría que la velocidad es de 60 metros sobre minuto. Si se fijan, no me da el mismo valor que la rapidez, ¿verdad? Entonces, ejercicios como esos son los que usted tiene que ser capaz de hacer para poder hacer un buen examen. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces vamos al siguiente. ¿Qué tal si a mí me dan una gráfica como esta y me dicen que determine la rapidez media? Eso también ya es capaz de hacerlo, ¿verdad? Como la rapidez media, yo sé que es la distancia recorrida en el tiempo que tomó en recorrerla, lo que yo voy a obtener de este gráfico es esa información. Veamos cuánto tiempo se tardó. Terminó aquí. Cada rayita vale 30, 30, 60, 90, 120, 150. Y está en segundos. Entonces se tardó 150 segundos. ¿Cuánta distancia recorrió? Es un gráfico de posición contra tiempo. Entonces, empezó en la posición 0 metros. Lo vemos en una recta numérica. Empezó aquí y se fue moviendo a posiciones positivas. Quiere decir que se iba moviendo hacia la derecha. Se movió a 60, luego, perdón, se movió a 900, 900 más 300, 1200. Luego estuvo ahí. Llegó hasta 1200 metros. Permaneció en esa posición desde el segundo 60 hasta el segundo 120. Y luego dice que se regresó de 1200 a 900. O sea que primero estuvo en A, se fue para B y luego regresó a C y ahí terminó en 900 metros. Como yo lo que quiero es la distancia total, recorrió 1200 más 300, ¿cuánto sería? 1500, ¿verdad? 1500 metros. ¿Alguna pregunta con esos datos, chicos? Quiere decir que la rapidez media de ese móvil sería 10 metros sobre segundo. Preguntas. Entonces, si usted se fija, se puede preguntar el mismo concepto aplicado a diferentes circunstancias. Lo hemos visto en una figura geométrica. Voy a borrar esto. Lo hemos visto aplicadas a figuras geométricas. Lo hemos visto aplicadas a un ejercicio de un movimiento lineal. Y lo hemos visto aplicado a un gráfico. Lo único que ha hecho en cada caso es aplicar el concepto. Por eso es importante que comprenda el concepto y que lo sepa aplicar. ¿Alguna pregunta? Vaya, perfecto. Entonces, pasamos. Y están otros ejercicios para que ustedes encuentren la rapidez media aplicadas a distintas situaciones, ¿verdad? Pasamos ya a lo que son los movimientos, ya que ya tenemos una hora dándole a esos conceptos, ¿verdad? Una hora clase. Veamos los movimientos entonces. Los movimientos que hemos estudiado hasta el momento son el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado. Lo primero que quiero que recordemos son las características. A ver, alguien que me ayude con las características del MRU. Dime. Ajá, dime.
La velocidad es constante, por lo tanto la aceleración es cero. Perfecto. Esa es la característica principal de este movimiento. Su velocidad es constante y por lo tanto la aceleración vale cero. Excelente. Igual a cero. Entonces, como la velocidad es constante y la aceleración vale cero, por eso se llama uniforme, ¿verdad? Rectilíneo uniforme. Y es rectilíneo porque es en línea recta y aquí no nos vamos a andar preocupando ya por la diferencia entre velocidad y rapidez o distancia y desplazamiento, porque al ser en línea recta, no regresarse como el hombrecito del ejemplo, sino que solo va de un punto al otro, la distancia y el desplazamiento coinciden. Así que aquí no importa si a usted le preguntan distancia o desplazamiento, va a ser lo mismo, ¿verdad? Al ser estas las características, aprendimos en nuestra clase la fórmula que vamos a usar es esta, ¿verdad? XF, XY, más velocidad por tiempo. Uno de ustedes me dijo hace poco la otra fórmula, esta, velocidad igual a distancia entre tiempo, solo que me la dijo despejada. Aquí sí vamos a usar esta, ¿verdad? Vimos en la clase cómo esta se deriva de la fórmula primaria, que es esta de aquí arriba. Y recuerde que esta fórmula solo la puede usar en el movimiento rectilíneo uniforme, nada más. Ya hablamos de las características del movimiento, de las fórmulas. Ahora recordemos los gráficos. ¿Qué dijimos de los gráficos de este movimiento? Bueno, hablamos que cuando mencionamos gráficos en un movimiento, siempre vamos a hablar de 3 gráficos. ¿Cuáles son esos 3 gráficos? ¿Alguien nos recuerda? Eran la posición, la velocidad y la aceleración con el Perfecto. contratiempo. Excelente, gracias. Posición contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo. Siempre le van a presentar esos 3 gráficos cuando se trate de cualquier movimiento. Recordando las características, como me dijeron que la aceleración vale 0, significa que lo que yo voy a tener aquí es una línea recta, ¿verdad? Aquí, sobre el eje de las X. Lo que está diciéndome esa línea ahí es el tiempo va pasando y la aceleración siempre vale 0. Por eso es que no se levanta del eje de las X. Me dijeron que la velocidad es constante, por eso va a ser una línea así, en el valor de la velocidad. Mi velocidad vale 10 metros sobre segundo, aquí sería en 10, ¿verdad? Si vale 5, sería en 5 y así sucesivamente. Y lo que esta gráfica está diciendo es que a medida que el tiempo va pasando, la velocidad siempre vale 10 o siempre vale 5, no cambia ese valor. Y finalmente aprendimos que la gráfica de posición contra tiempo en este movimiento es una línea recta así, ¿verdad? Que va a cambiar la inclinación dependiendo del valor de la velocidad. A mayor velocidad, mayor inclinación, a menor velocidad, menor inclinación. Eso trae a mi memoria que yo puedo encontrar la velocidad a partir del gráfico de posición contra tiempo, hallando la pendiente. ¿Sí se acuerda de eso? Y puedo encontrar, por ejemplo, en este gráfico de velocidad contra tiempo, yo puedo encontrar la distancia recorrida hallando el área bajo la curva.
Eso es lo que aprendimos en cuanto al MRU. En cuanto al MRUV, igual, siempre serían los 3 gráficos, solo que los gráficos cambian un poco. Veamos, ¿qué características tiene el MRUV? A ver si alguien me ayuda, porfa. La velocidad ya no es constante porque hay aceleración. Excelente, gracias. La velocidad ya no es constante, sino que va cambiando. Por ejemplo, esta gráfica que acabo de hacer acá me está diciendo que a medida que el tiempo va pasando, la velocidad va aumentando, ¿verdad? Por lo tanto, como su compañera lo dijo, ya no voy a tener una aceleración de 0, sino que ya va a tener un valor distinto de 0. ¿Cuánto? Eso va a depender de lo que el ejercicio me diga. Y la voy a graficar de esta forma, ¿verdad? Esta gráfica me está diciendo que a medida que el tiempo va pasando, la aceleración siempre tiene el mismo valor. Y la gráfica de posición contra tiempo, si usted recuerda, era la mitad de una parábola. Hablábamos que no es la parábola completa porque no tengo tiempos negativos, pero va a tener esta forma. Necesito que usted reconozca los gráficos, pueda sacar información de ellos y que pueda hallarla bien el área dependiendo de lo que le estén preguntando y el tipo de gráfico que le den. Y recuerde que si yo encuentro la pendiente de esta recta, lo que voy a estar encontrando es la aceleración, ¿verdad? El valor de la aceleración. Si yo encuentro el área bajo la curva, lo que voy a estar encontrando es la distancia recorrida. Eso es lo que hemos aprendido. Veamos en ejercicios ya aplicados entonces. Esto ya lo hicimos. Vale, aquí tenemos algunos ejemplos de ejercicios aplicando los movimientos, ¿verdad? Vamos a escoger uno del MRU, uno del MRUV y luego vamos a hacer uno de gráficos. Así que, ¿qué les parece si hacemos el MRU, el número, vamos a ver. Número 4. Le doy unos minutitos para que ustedes lo hagan y después lo ponemos en común. Señor, disculpe, ¿qué número dijo? No la alcancé a escuchar. El número 4. Ok, gracias. Cuando dice encentra, ¿a qué se refiere, señor? Cuando dice que, perdón. Se encentra a 136 metros. Se encuentra, es ahí, está mal escrito. Okay. Perdón ahí por el error. Un niño Right. se encuentra a 136 metros de una pared. Vaya, gracias. Vaya.
Un minutito más, chicos. Vaya, chicos. A ver, ¿cuánto le contestaron? A, B, C o D. El literal A, porque es igual, la fórmula que utilicé es tiempo igual a distancia entre velocidad, ya que la distancia nos dice que está a 136 metros de la distancia de la pared, y como la velocidad del sonido viaja a 340, solo lo dividimos. Excelente. Solo te voy a hacer una observación ahí, ahorita, esperando. Escogiste muy bien la fórmula, usaste la simplificada, ¿verdad? Que es distancia entre tiempo, la despejaste muy bien, despejaste el tiempo, entonces el tiempo pasa para acá y pasa la velocidad a dividir, ¿verdad? Y te quedó distancia entre velocidad. Muy buen trabajo con eso. Luego identificaste muy bien los datos, dijiste que esta era la distancia a la que se encuentra el niño y que esta es la velocidad que vas a sustituir. Solo que el ejercicio te pregunta qué tiempo después escuchará el eco. Si el niño está aquí y la pared está aquí, y aquí hay una distancia de 136 metros. Recuerda que para que él escuche el eco, el sonido tiene que viajar de aquí para acá y luego de aquí para acá de regreso, ¿verdad? ¿Qué distancia va a recorrer el sonido? 2 veces 136, es decir, 272 metros. Dividido entre el tiempo, perdón, entre la velocidad, tendría que ser en esta fórmula, que serían 340 metros sobre segundo. Y al hacer esta división les tiene que dar 0.8 segundos. ¿Qué sería el literal? Solo ese pequeño detalle, ¿verdad? Por eso les aconsejo yo que hagan un dibujito de lo que está pasando para que puedan visualizar mejor lo que está ocurriendo. Buen trabajo con la fórmula, con encontrar los datos. Hiciste buen trabajo con eso. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio, chicos? Excelente. Entonces vamos al último ejercicio, que sería uno de movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Les parece el número 2?
Tratemos de hacer el número 2, les doy 5 minutitos y nos vemos en un ratito. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Vaya chicos, veamos. ¿Alguien lo logró hacer? Que me ayude ahí y me explique qué fórmula utilizó, por ejemplo. ¿Hacia dónde puso la aceleración? ¿Qué dice Hazel Michel? ¿Hacia dónde pusiste la aceleración, Hazel? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda?
Hola, Hazel. Hola, señor. Fíjese que, bueno, no lo hice porque estaba ayudando a mi hermano, pero creo que se pondría a la derecha. Gracias, Hazel. Vaya, veamos lo que está sucediendo. Dice que un móvil se desplaza a razón de 30 metros sobre segundo. Esa es la velocidad, ¿verdad? Usted ve aquí unidad de longitud sobre tiempo y velocidad. Lo pongo que se desplaza hacia la derecha por conveniencia para trabajar con velocidades positivas. Voy a poner mi carrito inicia en la posición 0. Eso lo puedo escoger gracias a que me da esa libertad del ejercicio. No me dice una posición inicial específica, así que yo escojo que empiece en 0. Luego dice que aplica los frenos y empieza a retardar su movimiento a razón de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el auto va a ir cada vez más despacio. Eso significa que hay algo que se está oponiendo a su movimiento. Por lo tanto, la aceleración tendría que ir hacia la izquierda, ¿verdad? Contraria a la velocidad. Y tiene un valor de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Me está preguntando, ¿cuál es la distancia que recorre los primeros 4 segundos de su movimiento? Cuando hayan pasado 4 segundos, yo quiero saber cuál será su posición en ese momento. Es decir, lo que me toca averiguar es la posición final del objeto. Y mi posición inicial ya la escogí, que es 0. Preguntas con los datos y con la situación que se está planteando. Puedo usar la última fórmula, lo vamos a hacer rapidito por cuestión del tiempo. Mi posición inicial ya vi que es 0, así que ese término va a desaparecer. Y empiezo a sustituir, ¿verdad? Posición final es lo que estoy buscando. La velocidad inicial es 30 metros sobre segundo. El tiempo son 4 segundos. 4 segundos. Más un medio de menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerde que si va hacia la izquierda es una aceleración negativa. Por 4 segundos al cuadrado es. Meto eso en la cálculo. Esto me da 120 metros. Más por menos me va a dar menos. 4 por 4, 16. Me queda 2. 16 por 2 son 32 metros. Quiere decir que el desplazamiento, la posición final del móvil es de 120 menos 32. 88 metros es lo que se desplaza en los primeros 4 segundos. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, gracias por haber participado, por haberse conectado. Les dejo ahí la guía de trabajo, ¿verdad? Para que ustedes puedan seguirse preparando para el examen. Y nos vemos hasta después de exámenes, chicos. Feliz día, cuídense. Gracias, señor, por el día. Adiós, cuídense. Adiós, señor. Adiós, hijos. Adiós, señor, gracias. Pues nada, cuídense.